El primer compuesto ternario que vamos a ver son los hidróxidos, también conocidos como base. Se caracterizan por liberar iones hidróxido en solución acuosa. Tienen un pH ácido o alcalino y tienen sabor amargo. Son compuestos ternarios que están formados ¿por qué? Por un metal y por el ion hidróxido. El ion hidróxido está formado por un hidrógeno que tiene número de oxidación de +1 y un oxígeno que tiene número de oxidación de -2. ¿Cómo se formula un hidróxido? Lo primero que hacemos es colocar del lado izquierdo el metal, del cual vamos a formularlo, el cual tendrá número de oxidación positivo, y junto a él vamos a colocar del lado derecho el ion hidróxido, que tiene número de oxidación de -1. Colocar el número de oxidación de metal como subíndice del hidróxido. En el caso de que el número de oxidación del metal sea diferente de 1, el hidróxido lo tenemos que poner entre paréntesis. Como el hidróxido tiene número de oxidación de -1, no se coloca como subíndice del metal, porque ya sabemos que el 1 no se coloca como subíndice. Vemos aquí algunos ejemplos. Tenemos potasio +1 e hidróxido que es -1. En este caso, como ambos números de oxidación son 1, no colocamos ningún subíndice. En el segundo tenemos platino +2 y el hidróxido -1. En este caso, ya sabemos que tenemos que colocar el hidróxido entre paréntesis. ¿Por qué? Veamos por qué. Si yo hago esto y no pongo el paréntesis y pongo el 2 aquí, yo estoy diciendo que ese 2 solamente es del hidrógeno. Pero si yo pongo el paréntesis aquí, entonces yo digo que ese 2 es del hidrógeno y del oxígeno, es decir, que es del hidróxido por completo. El mismo ejemplo para el aluminio, este pasa para acá, lo ponemos entre paréntesis y obviamente el 1 no se coloca. Y el platino también, ¿no? El 4 pasa para acá y colocamos el hidróxido entre paréntesis. PT, OH y el 4 afuera. Porque pasaría lo mismo, si no ponemos el paréntesis, vamos a decir que el 4 es solamente del hidrógeno. Y el 4 pertenece tanto al hidrógeno como al oxígeno. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Iniciemos con la nomenclatura tradicional. Siempre lo primero que debemos hacer es identificar el número de oxidación del metal que está acompañando al hidróxido y ver si ese metal es un catión que solamente tiene un número de oxidación o si es un catión que tiene más de un número de oxidación. ¿Por qué necesitamos saber eso? Para poner el nombre correctamente. Ahora, en la nomenclatura tradicional, ¿cuáles son las reglas? Parecidas como a todas las demás. Si el elemento solo tiene un número de oxidación, simplemente colocamos hidróxido de seguido del nombre del metal. Por ejemplo, si fuera de sodio, hidróxido de sodio. Si el elemento tiene más de un número de oxidación, se utilizan los prefijos hipo-oso, oso, ico, per, ico, según el número de oxidación con que actúa el elemento, y se elimina la sílaba de después de la palabra hidróxido. Por ejemplo, si fuera el hidróxido con el hierro 2, sería hidróxido ferroso. Ahora, siempre recordemos que tenemos que identificar el número de oxidación. Para eso, usted ya sabe que la suma en los compuestos, la suma de las cargas da 0. Entonces, si el hidróxido es -1, 2 por -1 es -2. Para que dé 0, ¿cuánto vale el cadmio? Vale +2. Si lo buscamos en nuestra tabla, el cadmio es un elemento que solamente tiene un número de oxidación. Así que el nombre correcto sería hidróxido de cadmio. Con el plomo, lo vemos aquí.
el hidróxido es menos 1, eso da menos 2. ¿Cuánto vale el plomo? Más 2. Plomo más 2. Si buscamos en nuestra tablita, veremos que el plomo más 2 se llama plumboso. Quiere decir que el nombre sería hidróxido plumboso y le quitamos la sílaba D, ya no la ponemos. Y así hacemos lo mismo con el plomo 4. Sería hidróxido plúmbico. El potasio, como es un elemento que solamente tiene un número de oxidación que es más 1, entonces sería hidróxido de potasio. Y en el caso del talio, el talio tiene dos números de oxidación, más 1 y más 3. Entonces el más 1, si lo buscan en la tabla, sería talioso. Así que el nombre será hidróxido talioso. Para la nomenclatura stock, obviamente, nuevamente debemos saber si el metal es un elemento que tiene un número de oxidación o es un elemento que tiene más de un número de oxidación. ¿Cómo se escribe el nombre? Se coloca hidróxido de, en todos los casos ahora sí colocamos hidróxido de, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene más de un número de oxidación, entonces ponemos su número de oxidación entre paréntesis en números romanos. Si el metal solamente tiene un número de oxidación, no se coloca entre paréntesis en números romanos, porque como nada más tiene ese, ya nosotros sabemos cuál es, no tenemos que colocarlo. Entonces vemos aquí, ya habíamos sacado que el cadmio era más 2, y como es un elemento que solo tiene ese número de oxidación, se escribe hidróxido de cadmio. No se pone hidróxido de cadmio segundo, no se pone así, porque el cadmio solamente tiene un número de oxidación. En el plomo, ya sabemos que el plomo tiene dos números de oxidación, más 2 y más 4. Entonces, cuando es más 2 ponemos hidróxido de plomo segundo. Y cuando es más 4, hidróxido de plomo cuarto. En el caso del potasio, sabemos que el potasio solamente tiene un número de oxidación que es más 1. Así que no lo ponemos. Ponemos hidróxido de potasio. No ponemos hidróxido de potasio primero. Eso está equivocado. El talio sí tiene dos números de oxidación, más 1 y más 3. Quiere decir que yo debo identificarlo. Hidróxido de talio, en este caso, como es más 1, hidróxido de talio primero. Y en la nomenclatura sistemática debemos iniciar mencionando el subíndice del hidróxido. Dihidróxido, trihidróxido. Luego nombramos el subíndice del elemento que está acompañando el hidróxido, si es diferente de 1. Si es 1, acuérdense que no se nombra. Y tenemos que tener claro que el prefijo mono solo se coloca si el metal que acompaña el hidróxido tiene más de un número de oxidación. Vamos a ver cómo es eso, que serían los dos últimos ejemplos. Primero, vemos el de cadmio. Si hay un 2 aquí, se lee, ¿verdad? Di, luego hidróxido, de, como ahí hay un 1, eso no se menciona, así que sería dihidróxido de cadmio. Lo mismo pasa con el plomo, dihidróxido de plomo. Aquí tenemos un 4, sería tetrahidróxido de plomo. Ahora vamos a ver estos dos ejemplos, que es lo del prefijo mono que estábamos diciendo. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. ¿Por qué en uno sí se menciona y en el otro no? Bien, en el hidróxido de potasio el mono no se coloca. ¿Por qué? Porque el potasio solamente tiene un número de oxidación. Como el potasio solamente tiene un número de oxidación,
el prefijo mono no se coloca. En cambio, con el talio tiene más de un número de oxidación. Así que como tiene más de un número de oxidación, el prefijo mono adelante del hidróxido sí se debe colocar. Esa es la diferencia. Y así terminamos con los hidróxidos.